Buenos días, vamos a realizar la presentación de nuestro proyecto final de la materia de sistemas lineales con un filtro paso abajo de segundo orden. Este proyecto fue desarrollado por Carlos García, Sebastián Sánchez, Pedro Villegas, Octavio Jiménez, Alan Montiel y su servidor Francisco Becerril. Comenzamos. Un filtro digital es un sistema implementado en software que modifica el comportamiento de la frecuencia de una señal en tiempo discreto. Como fundamento para este proyecto, desarrollamos un sistema de filtro paso bajo de segundo orden, que permite únicamente el paso de frecuencias bajas para filtrar una señal que nosotros hemos generado desde la computadora. Además de esto, implementamos comunicación bilateral entre Arduino y Python para realizar la gráfica en tiempo real de la señal filtrada. Este trabajo, desarrollado por estudiantes de Ingeniería Mecatrónica en la materia de sistemas lineales, se constituye como una base principal para el trabajo de control digital que se estudiará posteriormente en la carrera. En esta presentación realizaremos un análisis completo de los fundamentos teóricos y matemáticos para este trabajo, estudiaremos cómo se realizó la implementación del trabajo tanto en Arduino como en Python, y finalmente haremos un análisis muy completo de los resultados que se obtuvieron y de las oportunidades que genera este proyecto para futuros análisis. Bueno, ahora pasaremos a la sección de análisis y diseño, en la cual se hablará sobre el análisis para encontrar el modelo matemático del filtro digital. Lo primero que se debe hacer previo a la implementación del filtro es generar una señal de prueba. En casos de aplicación, la entrada suele ser desconocida. Sin embargo, para el caso de nuestra aplicación, la señal será una entrada definida para poder verificar que la salida no solo esté pasando de manera adecuada, sino que regrese una señal filtrada, es decir, con el menor ruido posible. En nuestro caso, la señal de prueba será la suma de dos ondas senoidales. El filtro tendrá una frecuencia de corte de 10 Hz. Para visualizar el filtrado de manera más efectiva, los senos tendrán una frecuencia por debajo de la de corte de 5 Hz y una muy por encima de la misma, de 50 Hz. Bueno, y sabemos que por definición una onda senoidal es lo siguiente, y pues vemos cómo de una manera podemos sacarlo con las frecuencias. Y bueno, con las frecuencias propuestas anteriormente de 5 y 50 Hz, nuestra señal de prueba queda de la siguiente manera. Y pues por último tenemos aquí la gráfica de nuestra señal de prueba. Ahora hablaremos de la función de transferencia del filtro. Lo primero que tenemos que declarar es que, bueno, una característica de los filtros pasa-baja de primer y segundo orden es que la ganancia de C es igual a 1. Nosotros utilizaremos primero una frecuencia de corte que sea igual a 1 también. Con lo anterior, utilizando la sumatoria de polinomio de Butterworth con un valor de n igual a 2, ya que nuestro filtro es de segundo orden, se obtendría la siguiente función de transferencia. Sin embargo, dicha función está hecha para una frecuencia de corte 1, mientras nosotros buscamos una que su frecuencia de corte sea igual a 10. Utilizando el siguiente arreglo matemático, cambiamos dicha frecuencia de corte a la frecuencia de corte que nosotros busquemos para nuestro sistema. Y por último, para obtener los coeficientes de nuestra función de transferencia, utilizaríamos la siguiente ecuación, que es una ecuación de recurrencia. Por último, en esta sección hablaremos un poco del diagrama de Bode. Principalmente, lo primero que observamos a diferencia del reporte es que en la parte de la teoría del reporte, o el marco teórico, teníamos un diagrama de Bode, pero de un filtro pasabaja ideal. En ese caso, como podemos ver aquí en el cursor, teníamos una línea que venía de esta manera, de manera horizontal, y después pasaba de manera vertical hasta el fondo o hasta abajo de la gráfica. Sin embargo, eso era porque el filtro de esa gráfica era un filtro ideal. Aquí tenemos un filtro real. En un filtro real, lo que podemos apreciar en cuanto vemos la gráfica es que ya no solo tenemos dos zonas o dos bandas. En este caso tenemos tres. Sería la zona de paso, al igual que el filtro ideal, la zona de transición, que esta sería nueva, y la zona de stop. A su vez podemos apreciar la curva en lugar de la forma o figura de L que se tenía en el otro filtro, que sería el filtro ideal. Pero esta curva es donde se genera la zona de transición. Esta se puede disminuir de tamaño mientras subimos el orden del filtro. Sin embargo, esto no siempre es bueno o ideal, ya que mientras mayor orden tenga nuestro filtro, va a haber un mayor desfase. Si recuerdan, en los resultados del reporte se anexaba una foto donde se veía
que la señal filtrada estaba desfasada o adelantada con respecto a, a la señal del ruido. Ahora bien, en cuanto a la función de transferencia discretizada, bueno, pues primero que nada necesito definir el concepto de función de transferencia, el cual de manera muy sencilla es una relación mediante un cociente entre la entrada y la salida de un sistema. De esta forma muestra el comportamiento dinámico y estacionario del sistema. En nuestro caso, para implementar el filtro de paso bajo de manera digital, fue necesario discretizar la función de transferencia del filtro. Para esto usamos una frecuencia de muestreo definida. El escalón tiempo a utilizar fue delta de t igual a 1 sobre f de s, donde el periodo de muestreo, f de s, es igual a 1000. Para discretizar la función de transferencia se emplea la transformación bilineal, también es conocida como el método de Tustin. De esta forma se obtiene de la definición de z, la cual tenemos aquí. Esta desarrollándola nos da como resultado s igual a 1 sobre delta de t por logaritmo natural de z. Finalmente, al aproximar el primer término del desarrollo de la serie de potencias, pues llegamos a la siguiente ecuación, la cual nos servirá como ayuda para discretizarla. A continuación, les hablaré acerca de los coeficientes del filtro. Primero que nada, debemos entender qué es un filtro de respuesta al impulso infinito. Ok, este tipo de filtro se implementa mediante la ecuación de recurrencia, es decir, la salida en cada momento depende de muestras de la entrada y muestras previas de la salida. A este tipo de filtro se le llama así, respuesta al impulso infinito. Es decir, que si la entrada es una señal de impulso, la salida tendrá un número infinito de términos no nulos, que se representan con la siguiente expresión, que es la que está hasta abajo de la diapositiva. Igualmente hay un diagrama que genera esta misma expresión, que es el que se encuentra a la derecha. Ok, ahora los coeficientes del filtro. Como pueden ver en la diapositiva anterior tenemos coeficientes de A y de B. Ok, los coeficientes A y en este caso y puede ser cualquier número de la sumatoria, 0, 1, 2, igual que J. Pero a ver, los coeficientes A y son conocidos como coeficientes de realimentación. Y los coeficientes BJ son conocidos como coeficientes de prealimentación. Los valores constantes de AI y BJ se les denominan coeficientes del filtro. Y este queda completamente especificado con los valores que tengan todos nuestros coeficientes, tanto AI como BJ. Por último, ¿cuáles son los valores de los coeficientes del filtro? Bueno, aplicando transformada z a la expresión de hace dos diapositivas y aplicando algunos arreglos matemáticos, obtenemos la siguiente expresión. Tenemos la primera expresión y al multiplicarla por z menos 2 entre z menos 2, que eso equivale a 1, entonces no debería generar cambio, obtenemos la última expresión que está en la derecha. Ahora, con la expresión conseguida, es posible tomar los coeficientes en el mismo orden en el que están definidos en el numerador y el denominador de la función de transferencia. Aunque, ojo, una nota importante es que los coeficientes del denominador necesitan tener un signo negativo forzosamente, pero esto ya nos permitiría obtener los valores de los coeficientes de nuestro filtro. Aquí tenemos nuestro filtro paso abajo con comunicación bilateral entre Python y Arduino. Lo primero que hacemos es definir nuestras librerías, comenzando por un backend en el que se va a poder mostrar la graficación en tiempo real dentro del notebook que funciona con el navegador y nuestra computadora. Después importamos la librería serial para poder definir nuestro objeto para la comunicación bilateral, la librería tiempo para poder dar tiempos de espera entre el recibir un dato y el enviar un dato, y para inicializar correctamente los puertos seriales, NumPy para facilitar el uso de funciones como el seno o números irracionales como pi, y Matplotlib y Matplotlib Animation para poder graficar y además que esas gráficas sean en tiempo real. Para la primera parte de comunicación serial, lo primero que hay que hacer es definir nuestra señal de prueba dentro de nuestro código. Posteriormente definimos nuestro muestreo, en este caso vamos a tomar 1000 muestras. Estos valores que vaya generando mi señal los voy guardando en una lista como tipo cadena para facilitar el envío al Arduino, así como el valor de tiempo para facilitar la graficación en tiempo real al final. Posteriormente, envío estos datos a Arduino codificados, pues Python únicamente trabaja con cadenas de tipo Unicode.
Arduino se encargará de decodificarlas y trabajarlas nuevamente como cadenas para regresarlas y que las pueda decodificar, como se puede ver con la salida. Importante aclarar que de manera similar a MATLAB, lo primero que hacemos antes de todo esto es definir nuestro objeto serial. Tenemos nuestro puerto, nuestro baudaje y nuestro timeout, que es el tiempo que le estamos dando para que se inicialice correctamente. El tiempo de sleep va a ser el tiempo que me va a dar entre el recibir y el enviar un dato. Cada que yo recibo un dato en Arduino lo voy recibiendo y ese se va guardando todavía como cadena en una lista de salida que serían los datos filtrados. Al momento que yo recibo estos datos, en el primero al ser un 0 yo no recibo nada, recibo un valor vacío, por lo que yo lo agrego junto con caracteres de terminación de línea para que sea más fácil trabajarlo posteriormente en un ciclo for. En el ciclo for de lo que yo me encargo es de que estos valores que son de tipo cadena se conviertan en floats trabajando los índices de la lista y reemplazando los caracteres de final de línea de todos por nada, es decir, los elimino. Una vez que termine esta parte, cierro mi puerto serial, pues ya no es necesario utilizarlo, y para la graficación en tiempo real, lo único que se debe de hacer es definir la figura en la que voy a graficar, los límites de mis ejes y una tupla, que es en la que voy a estar actualizando con una función, de acuerdo con la definición de Matplotlib Animations, los datos que se van a ir graficando en tiempo real. A continuación podemos ver la graficación en tiempo real. Tenemos un tiempo de muestreo en intervalos de 1 microsegundo. Y como podemos ver, comparándolo con nuestra propuesta al momento de realizar el reporte, sale la señal filtrada de manera bastante parecida. Para la parte de Arduino, comenzamos convirtiendo los bytes recibidos a una cadena e inicializamos dos arrays y un valor flotante que serán necesarios en el programa. Es importante que configuremos también nuestro baudaje para la comunicación bilateral entre Arduino y Python. Una vez que el puerto serial se encuentra disponible, leemos cada valor recibido desde Python y lo convertimos a flotante. Una vez que tenemos ese valor convertido a flotante, lo vamos a guardar como elemento 0 de nuestro array X. El elemento 0 del array Y es la ecuación del filtro, tomando en cuenta los coeficientes que ya habíamos calculado previamente. Esto nos entregará la señal filtrada. Una vez que tenemos nuestra señal filtrada, ese es el valor que vamos a devolver a Python, dándole 4 cifras significativas en el valor devuelto y posteriormente damos un pequeño delay dentro de Arduino. Finalmente vamos a guardar cada elemento del array en el siguiente subíndice correspondiente hasta el subíndice 2. Es decir, el valor que nosotros tenemos en Y0 pasará a ser Y subíndice 1 y este a Y subíndice 2, logrando así sobreescribir al anterior y guardar los datos que estamos utilizando en este momento. Con este código el Arduino toma la señal ruidosa generada desde la computadora y la devuelve filtrada. Entonces podemos decir que el Arduino está actuando como un sistema de filtro a paso bajo.